Hola, ¿cómo están todos? Soy yo, el Dr. Nao, otra vez aquí en Medicina Nao, y hoy vamos a hablar del ciclo cardíaco. Los temas que vamos a revisar en este video son el corazón como bomba, el papel de las válvulas en el ciclo cardíaco, la definición de ciclo cardíaco, lo que es la diástole y la sístole, la curva de presión-volumen y todos los eventos del ciclo cardíaco. Y a lo largo del video definiremos los siguientes términos: volumen telediastólico, volumen telesistólico, precarga, poscarga, volumen sistólico y fracción de eyección. Recuerden que el corazón es una bomba unificada. ¿Qué quiere decir que es una bomba unificada? Que son varias bombas que se integran y funcionan como una sola. ¿Cómo así? Como ustedes pueden ver en este esquema, todo este círculo sería el corazón, pero está dividido en 4 porciones, lo que serían los 2 atrios y los 2 ventrículos. Y cada uno de estos, o cada una de estas cavidades, es una bomba independiente. Quiere decir que el corazón es la integración de 4 bombas independientes. Pero estas bombas entonces se van a integrar de forma lineal. Entonces va a haber un corazón derecho y va a haber un corazón izquierdo. Sin embargo, todo este corazón va a funcionar al unísono. ¿Y cómo sucede esto? Esto sucede gracias a que el corazón funciona como 2 grandes sincitios, o como 2 grandes células, que serían los atrios y los ventrículos. ¿Qué quiere decir esto? Que las uniones entre las células del corazón son tan estrechas que el estímulo que sucede en una célula va a permear o va a desencadenar la misma respuesta en todas las demás células que tienen contacto con él. Pero si esto es así, ¿por qué no pasa eso en todo el corazón inmediatamente y decimos que son 2 sincitios? Gracias a estas estructuras de aquí, a las válvulas. Recuerden del video anterior de anatomía del corazón que las válvulas, una de sus funciones es el aislamiento eléctrico del corazón. Y eso permite que dividamos el corazón en 2 grandes sincitios. Si las válvulas no estuvieran en medio, el corazón sería un solo sincitio, pero eso no sería productivo desde el punto de vista hemodinámico. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Lo que sucede es que estas válvulas, al impedir que el paso del estímulo eléctrico sea simultáneo desde los atrios a los ventrículos, sino que aquí sea un retraso de la conducción, lo que permite es que estos atrios se contraigan primero y de esta forma la sangre pueda pasar a los ventrículos, porque si se hiciera todo simultáneamente, la sangre no tendría ningún recorrido. Ustedes ya lo van a entender por qué. Entonces, las válvulas son las que van a dividir, o son el elemento para mí fundamental en el ciclo cardíaco. Ya vamos a ver por qué. Entonces, las válvulas se abren y se cierran pasivamente, como ya habíamos hablado en el video anterior, dependiendo del gradiente de presiones. Entonces recuerden, cuando está todo el peso de la sangre sobre las válvulas, por ejemplo las atrioventriculares, este peso hace que cedan y que se abran y todo el depósito sanguíneo caiga sobre los ventrículos. De igual forma, cuando el ventrículo se llena, esta sangre empuja hacia arriba las válvulas. Entonces el movimiento en cierta forma es pasivo, aunque hay movimientos también de otras estructuras como el miocardio, como las cuerdas tendinosas a través de los músculos papilares, que van a ejercer una acción en este movimiento de las válvulas. De esta forma entonces se permite o se impide el flujo sanguíneo. Entonces recordemos que las válvulas atrioventriculares son las que están entre las cavidades cardíacas, es decir, entre los atrios y los ventrículos. Que la función que nos interesa en este momento es el aislamiento eléctrico de los atrios y los ventrículos, por lo que mencionamos anteriormente. Recuerden que estas válvulas son más livianas y se cierran suavemente, porque están sometidas a menos estrés, tienen menos presiones sobre ellas, y que tienen unas estructuras que se unen a sus bordes libres, que son las cuerdas tendinosas, que a su vez están unidos a los músculos papilares, y que van a haber tantos músculos papilares como cúspides allá en la valva, y que estas cuerdas tendinosas son las que evitan que haya un bombamiento retrógrado o una ingurgitación excesiva cuando se sucede la sístole ventricular. Quiero recordarles la mnemotecnia que les di en el video pasado,
para ustedes saber que la tricúspide es la válvula atrioventricular derecha, entonces tricúspide de corazón derecho y mitral del corazón izquierdo, ¿sí? También tenemos lo que son las válvulas sigmoideas o semilunares. Entonces ya son las que están entre los ventrículos y las arterias. Entonces vamos a tener la pulmonar, que está en el corazón derecho, y la aórtica, que está en el corazón izquierdo. Estas válvulas son más pesadas y son gruesas. Tienen un cierre que es más rápido por las presiones y por la gran cantidad de volumen que se ejerce sobre ellas, o esa presión retrógrada que se ejerce sobre ellas y esa presión de eyección que se ejerce sobre ellas. Y están sometidos a un mayor estrés, pero no tienen músculos papilares. Ustedes recuerden que estas válvulas semilunares tienen entonces en su borde un engrosamiento que se llama lúnula, y en el vértice tiene otro engrosamiento que se llama nódulo, y gracias a ese engrosamiento hay un selle casi hermético cuando la sangre se devuelve desde los troncos arteriales hacia el ventrículo, impide que haya una ingurgitación también excesiva. Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco? Aquí les pongo esta frase que es: el ciclo cardíaco va desde el inicio hasta el inicio. ¿Por qué? Porque el ciclo cardíaco son todos los eventos que suceden en un lapso de la dinámica cardíaca con inicio y fin en el mismo punto. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciclo cardíaco son todos los eventos que suceden entre diástole y diástole o sístole y sístole, que usted se puede parar en el evento que quiera y todo lo que pase entre ese evento va a ser un ciclo cardíaco. Es decir, si usted decide pararse entre el cierre de las válvulas auriculoventriculares, entonces cuando éstas se vuelvan a cerrar, todo lo que pasó entre cierre y cierre va a ser el ciclo cardíaco. Usted puede escoger el punto que quiera. Normalmente entonces se dice diástole, diástole, sístole y sístole. ¿Y cuánto dura un ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco dura dependiendo de las necesidades fisiológicas que tenga la persona y el organismo. Pero bajo condiciones normales, en un estado basal, se dice que el ciclo cardíaco puede durar de 0.8 a 0.9 segundos. Es una cosa abrumadoramente rápida para todos los eventos que suceden y que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es la diástole y qué es la sístole? La diástole es la fase de relajación muscular y de llenado de alguna de las cavidades del corazón. Entonces, puede ser del atrio, entonces será una diástole atrial, o puede ser del ventrículo y será una diástole ventricular. Hablando específicamente de lo que es todo el ciclo cardíaco, la diástole es el periodo más prolongado del ciclo cardíaco y dura 2/3 de todo el ciclo cardíaco, es decir, aproximadamente 0.6 segundos bajo condiciones basales. ¿Y qué es la sístole? La sístole es la contracción muscular y la eyección sanguínea en el ciclo cardíaco, y este corresponde a 1/3 del total del ciclo cardíaco, es decir, a 0.3 segundos. Antes de que revisemos la famosa gráfica del ciclo cardíaco, quiero que tengan en mente esta fórmula, que tal vez muchos la conozcan y si no se las presento. Es la fórmula del flujo. ¿Qué dice esta fórmula? Que el flujo, es decir, el movimiento de líquidos de un lugar A a un lugar B, depende de la diferencia de presiones entre el lugar B y el lugar A, porque el flujo siempre va a ir del lugar de mayor presión al de menor presión, ¿sí? Dividido por la resistencia vascular. Entonces, aquí tenemos una gráfica que se llama la gráfica de presión-volumen. ¿Por qué? Porque relaciona la presión intraventricular con el volumen intraventricular y evalúa los eventos que suceden o los cambios que suceden en presión y volúmenes dentro del ventrículo durante el ciclo cardíaco. Entonces, tenemos un término aquí que se llama el volumen telesistólico y tenemos otro que se llama aquí el volumen telediastólico. Cuando ustedes vean este prefijo tele, les va a decir que es al final. Entonces quiere decir que este volumen es el volumen que tenemos al final de la sístole, o sea, después de que se eyectó lo que se iba a eyectar de sangre,
queda un pequeño volumen, un volumen residual, que es un volumen inicial. Entonces vamos a empezar nuestra gráfica o nuestra curva de presión-volumen aquí. Entonces tenemos un volumen residual en este punto, el volumen telesistólico, ¿listo? Que normalmente puede ser del 45 al 50% del total del volumen telediastólico, es decir, de todo el volumen que acumuló el ventrículo. Todo lo que se guardó en el ventrículo antes de ser eyectado, este volumen residual será entre el 45 y el 55% de ese volumen. ¿Listo? Entonces vemos que esta curva que viene aquí, el volumen empieza a aumentar notoriamente, ¿sí? Es decir, estamos en la fase de llenado, que corresponde a la diástole. ¿Listo? Y como ustedes ven aquí, perdón, me devuelvo, como ustedes ven aquí, el volumen aumenta, pero la presión también aumenta. Y cuando esto pasa, se dice que estamos en la fase 1 del ciclo cardíaco. Entonces vean cómo la presión aumenta poco hasta aquí, pero el volumen aumenta considerablemente, y en este punto ya el volumen aumenta, pero la presión aumenta más rápido, más vertiginosamente. ¿Por qué se da esto? Porque desde este punto hasta acá, todo el volumen que está cayendo en el ventrículo no logra distender las fibras miocárdicas. Y por tanto la presión no aumenta, porque la presión es un sinónimo de la distensión de las fibras musculares. Es decir, entre más se distiendan las fibras musculares, mayor va a ser la presión. Si no hay distensión, por tanto la presión será igual a 0. Entonces el aumento de la presión es muy poco. Pero aquí ya la capacidad basal del ventrículo se llenó. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Aumentarla. ¿Y cómo se logra eso? Como con una banda elástica, estirándola. Entonces aquí en este punto, sí se estiran las fibras del miocardio. Y por eso vemos que la presión aumenta. Llegamos a este punto, donde decimos que tenemos el volumen telediastólico. Si tenemos un volumen diastólico final o un volumen de llenado final, es decir, lo que se llenó, el total de lo que se llenó, es porque algo nos impidió seguir llenando, ¿cierto? Quiere decir que en este punto se cierran las válvulas atrioventriculares. ¿Y qué pasa en este punto? Casi simultáneamente, al cierre de las válvulas atrioventriculares, inicia la contracción ventricular. Recuerden por el video anterior de la anatomía del corazón que antes de que se dé la contracción del ventrículo se da primero la contracción de los músculos papilares para evitar el abombamiento excesivo y el reflujo de la sangre hacia los atrios. Entonces, vean que en este punto, la que conocemos como la fase 2, el volumen ya no aumenta, que es esta barrita de aquí. El volumen ya no aumenta. Sin embargo, la presión aumenta vertiginosamente, como vemos aquí. Entonces el volumen continúa constante, pero la presión aumenta mucho. Y esto se debe a que como el volumen es el mismo, la capacidad del ventrículo es la misma, pero yo estoy haciendo más angosta la cavidad porque se me está contrayendo el miocardio. Quiere decir que todo ese líquido quiere escapar por algún lado y la presión aumenta mucho. Por eso se ve todo este aumento tan vertiginoso. ¿Y hasta cuándo se da ese aumento de presión? Hasta que vence otra presión que estaba adelante de esta presión. Por eso les digo que recordaran la fórmula de flujo. Entonces, aquí vamos a recordarla nuevamente. Aquí el volumen no se está moviendo porque esta presión 2 es mayor que esta presión 1. O que esta presión 1, o que esta, o que esta. Entonces el volumen no hay flujo, porque la presión que sigue impide el movimiento de ese líquido. Pero en este punto, la presión 1 vence a la presión 2. ¿Y qué va a suceder? Va a existir un flujo. Entonces eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que vemos aquí. El volumen está disminuyendo. ¿Ven? Pero la presión sigue aumentando. ¿Por qué? Porque sigue aumentando la presión, pero el volumen disminuye. Porque la capacidad de contracción de las músculas miocárdicas apenas iba en un pedacito. No se había consumido del todo. Quiere decir que cuando se empieza a salir ese líquido del ventrículo hacia los vasos, el miocardio aprovecha y se sigue contrayendo, y se sigue contrayendo, y se sigue contrayendo hasta su capacidad máxima de contracción.
como para exprimir todo ese líquido que hay ahí. Y luego, cuando ya el volumen es tan poco, la presión empieza a disminuir, también dentro de la fase de repolarización. O sea, no es solamente que el líquido sea menor, sino que el estímulo eléctrico ya pasó y se está repolarizando esa célula. Esos términos luego los veremos en los videos del funcionamiento eléctrico del corazón. Pero bueno, entonces la presión empieza a disminuir y concluye la fase 3, que es donde disminuye el volumen, pero aumenta la presión hasta su máximo y luego disminuye. Y llegamos a otro punto donde la presión, aquí el gráfico me quedó un poquito mal porque debería ser aquí, porque en este punto es donde vuelven y se cierran estas válvulas. Aquí se abrieron las válvulas semilunares, recuérdenlo, y aquí se cierran las válvulas semilunares. Entonces, ¿qué creen que ustedes que va a pasar aquí con respecto a esto en la fase 4? Lo mismo, tenemos un volumen residual que era este volumen telesistólico y ya no tenemos más porque las atrioventriculares están cerradas, las semilunares están cerradas. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión va a empezar a disminuir vertiginosamente, porque a medida que esas fibras miocárdicas recuperan su longitud normal y este volumen no cambia, toda esa presión regresa a la presión basal, casi a cero. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, porque la fibra miocárdica recupera su longitud basal. Entonces, esto es lo que se conoce como la curva de presión-volumen. Adicionalmente, entonces, esta fase 4 se conoce como la fase de contracción, de relajación isovolumétrica, y esta fase 2 como la fase de contracción isovolumétrica. Isovolumétrico quiere decir iso, el prefijo iso es que es igual, es decir, mantiene el mismo volumen, una relajación con el mismo volumen, y aquí una contracción isovolumétrica, es decir, una contracción con el mismo volumen. ¿Listo? Continuamos. Entonces, esta es la gráfica de la que estábamos hablando. Esta gráfica trata de sintetizar todos los eventos que suceden durante el ciclo cardíaco. Entonces va a relacionar en esta primera sección de aquí, va a relacionar las presiones. En azul vemos la presión del ventrículo, en naranjado vemos la presión de los atrios y en rojo la presión de la aorta. Todo este gráfico se hace basado en la bomba izquierda. Es decir, este es el atrio izquierdo, este es el ventrículo izquierdo y esta es la aorta, por supuesto. Aquí vemos la curva de eyección o de flujo de sangre a través del ventrículo, pero a través de la aorta. Aquí vemos lo que se llama el pulso venoso yugular, que ya posteriormente les mencionaré qué es. Aquí vemos los eventos eléctricos o la representación electrocardiográfica de los eventos eléctricos que suceden en el corazón, y aquí vemos la representación de los sonidos que se originan en el ciclo cardíaco. Entonces, simplemente recordemos lo que es esa curva. ¿Listo? Como ustedes ven, aquí hay unas columnas, estas columnas de colores que representan los diferentes momentos. Entonces vamos a intentar ver lo que vimos en la curva de presión-volumen en esta curva. ¿Listo? Para que no nos pierda. Entonces miremos aquí, recuerden que había una fase de contracción isovolumétrica. ¿Listo? Igual volumen, esta que está en rojo. Que había una relajación isovolumétrica, esta que está aquí en verde. Y entre ellos había una eyección de volumen. Quiere decir que todo el volumen que hay desde este punto hasta este punto es el volumen sistólico. El volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que es expulsada del corazón por cada latido. Diferente al gasto cardíaco, que es todo el flujo sanguíneo que es expulsado del corazón en un minuto. ¿Listo? O en un lapso de tiempo, en un segundo, en un minuto, en una hora. ¿Listo? Normalmente se dice en un minuto. Listo. Entonces, vamos a explicar esto. Entonces aquí se habla de que hay una sístole atrial, una eyección rápida, una eyección
disminuida o lenta, y una fase de llenado ventricular rápido y otra lenta. Ya los vamos a explicar todos uno por uno. Entonces, empecemos por la diástole de los atrios. Entonces, esta frase se las pongo aquí porque quiero que recuerden que todo está sucediendo al mismo tiempo. Las divisiones que uno hace son simplemente esquemáticas para ayudarse. Entonces, la diástole lateral coincide con las fases 2, 3 y 4 de la curva de presión-volumen ventricular. ¿Por qué? Porque aunque yo esté inyectando sangre de mi corazón, el retorno venoso no se detiene, es decir, la sangre no deja de llegar al corazón. ¿Listo? Entonces, aquí se los quiero esquematizar. Como ustedes ven, aquí el corazón, aquí los ventrículos están vacíos, pero el atrio está lleno. Entonces, lo que va a pasar aquí es que se va a vencer la resistencia de estas válvulas atrioventriculares y se va a llenar el ventrículo. Todo esto va a ser expulsado, como ustedes ven aquí. Empieza pues la contracción isovolumétrica, luego viene la fase de eyección, y luego aquí en este esquema pareciera que no pasa nada. Les pongo este esquema porque, aunque está mal para lo que estoy tratando de explicarles, esto aquí debería estar también en azul, porque la sangre sigue llegando a pesar de que esto se esté contrayendo. Esto aquí no para, esto aquí no se cierra, las venas cavas superior e inferior no se cierran mientras el corazón expulsa la sangre. Igualmente aquí, tampoco. Entonces aquí esto se estaría llenando aún más, y aquí esto estaría ya casi lleno por completo. ¿Qué seguiría de aquí? Entonces vendría la fase que es esta, la fase de relajación isovolumétrica, y como esto ya estaría lleno, que sería esta imagen que tenemos aquí, esto nuevamente volvería a empezar. Y por eso es que eso puede suceder tan rápido, porque mientras esto está pasando, esto se está llenando, y cuando esto se vació, esto ya está lleno, y vuelve a empezar desde el 1. ¿Listo? Entonces recuerden, el retorno venoso no se detiene, igual que la eyección o el volumen sistólico, la salida de sangre del corazón tampoco se detiene. Listo, entonces vamos a pararnos en el cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Listo? Entonces, el cierre de las válvulas atrioventriculares corresponde al primer ruido cardíaco, cuando auscultamos a nuestros pacientes. ¿Listo? El cierre de las válvulas atrioventriculares corresponde al primer ruido cardíaco, que sigue al cierre de las válvulas atrioventriculares, la contracción isovolumétrica. Recuerden entonces la fórmula de flujo. La presión ventricular es mayor que, cuando sea mayor que la presión de los vasos o de las arterias, entonces habrá una apertura de las válvulas semilunares, y cuando la presión ventricular sea mayor a 80 o 100 o 120, lo que sea la presión aórtica, y mayor a 18, 15, 20, que sea la pulmonar, entonces va a darse esa expulsión. ¿Listo? Y a esto es lo que conoceremos como la sístole ventricular. Entonces aquí vemos. ¿Listo? Entonces, contracción isovolumétrica, aumenta la presión del ventrículo, disminuye el volumen sanguíneo en el ventrículo, luego relajación y el volumen es igual y la presión disminuye. Listo. Luego tenemos entonces lo que es la disminución de presión ventricular. Expulsamos la sangre, entonces viene la disminución de la presión ventricular, se da el cierre de las válvulas semilunares y hay un segundo ruido que corresponde al cierre de las válvulas semilunares. Entonces ya la presión del ventrículo va a ser menor que la presión de las arterias, perdón, del atrio, y se va a dar ¿qué? La apertura de las válvulas atrioventriculares. Repito esto. Como ya hay menos volumen y la presión disminuyó en el ventrículo, la presión del atrio va a ser mayor que la del ventrículo. ¿Y qué va a ocasionar esto? Que toda la sangre fluya desde el atrio hasta el ventrículo. Muy bonito esto, ¿cierto? Aquí en esta gráfica entonces les muestro que durante esto también entonces hay una congruencia electrocardiográfica. Entonces justo después de la R vamos a ver que empieza la contracción ventricular, y que esta contracción ventricular va a durar casi hasta 2/3 de la T, que la T corresponde a la repolarización, ¿cierto? Es muy interesante esto, parece como si fueran opuestos, ¿cierto? Esto simplemente para esquematizarlo y como para que lo tengan en mente,
porque más adelante en el video de las funciones eléctricas del corazón lo retomaremos y lo volveremos a retomar cuando hablemos de electrocardiografía y lo volveremos a retomar cuando hablemos de las arritmias. Listo, entonces no se preocupen por eso. Entonces, igual que la diástole coincide con todas las fases ventriculares de los atrios, coincide con las fases ventriculares, la diástole ventricular coincide con la sístole atrial. Ustedes ya lo vieron. Esto es simplemente repetir para que ustedes recuerden que en los ventrículos siempre hay un volumen residual o telesistólico que va desde el 45 hasta el 55% del volumen total en el ventrículo, es decir, del volumen telediastólico. Listo. Ustedes pueden encontrar que eso puede ir de 50 a 70, pero eso cambia dependiendo de la demanda fisiológica que tenga el cuerpo. Bueno, ¿qué pasa después? Entonces se abren las válvulas atrioventriculares, fluye la sangre desde los atrios hacia los ventrículos. ¿Y qué es lo que pasa con esta? ¿Por qué les digo esto? Porque la fase de llenado de los ventrículos se divide en dos. Entonces se divide en una fase de llenado rápido, que es la inicial, o sea, pongo todo ese atrio encima del ventrículo llenito de sangre y por tanto apenas se me abran esas válvulas todo eso va a caer como un lapo de agua, va a caer toda la sangre de golpe. Pero entonces eso no va a llenar completamente el ventrículo, porque el ventrículo es notoriamente más grande que el atrio. Entonces, luego de esto va a venir una fase de llenado lento, que como ustedes ven es 2/3 de todo el llenado. Es decir, esa primera fase de llenado es solamente 1/3 de todo el llenado. Y luego va a venir la fase de llenado lento, que es 2/3 del total de la diástole. Entonces, en todo este proceso de llenado pasivo, que es todo esto de aquí, es un llenado pasivo, es el 70% del volumen telediastólico. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que quiero decirles con esto es que el flujo que llega al ventrículo va a ser dividido en una fase pasiva, que es esta, y en una fase activa, que es esta. La fase pasiva es 2/3 del volumen telediastólico. La fase activa es un tercio del volumen telediastólico. Y la fase pasiva se va a dividir en dos fases. La fase de llenado rápido, que es 1/3 de la fase pasiva, y la fase de llenado lento, que es 2/3 de la fase pasiva. Y esta sístole atrial es lo que también se conoce como la patada o el kick atrial, que corresponde al 30% del volumen telediastólico. Y es la sístole atrial, la contracción del músculo atrial para terminar de llenar ese ventrículo. Luego de esto, entonces ya disminuye el volumen en el atrio, disminuye la presión en el atrio, todo el volumen sanguíneo y la contracción del músculo miocárdico causa el cierre de las válvulas atrioventriculares y ya sabemos que sigue después de esto. Listo. Pero entonces la regulación de la función cardíaca es una cosa muy compleja, ¿sí? y muy interesante, porque el corazón tiene en sí una capacidad, pero esa capacidad se aumenta bajo ciertas condiciones gracias a varios mecanismos que pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Entonces el corazón tiene un volumen máximo que puede aguantar sin ninguna ayuda, o sea, él puede aguantar mucho más, pero sin ninguna ayuda solamente puede llegar hasta 150 para mantener la presión arterial. Cuando el volumen telediastólico es mayor de 150, el corazón no va a ser capaz. Entonces decimos que el volumen telediastólico máximo para el funcionamiento cardíaco sin ayudas, sin adaptaciones, es 150 mililitros. Como ustedes ven aquí, mientras el volumen telediastólico se acerca a 150 mililitros, el gasto cardíaco aumenta o el volumen sistólico aumenta. Pero después de que pasan los 150 mililitros, el gasto cardíaco disminuye. Entonces, cuando tenemos volúmenes menores de 150, el gasto cardíaco depende solo del retorno venoso. Todo lo que llegue se va y el corazón es capaz. Pero si el volumen es mayor de 150, el gasto cardíaco va a ir disminuyendo a medida que aumente ese volumen. Pero entonces, aquí les muestro claramente este proceso. Entonces tenemos esta curva que sería la presión sistólica y esta que sería la presión diastólica. Aquí tenemos entonces los 150 mililitros del volumen ventricular. Vemos que cuando viene hasta 150 la presión sistólica viene aumentando y se estabiliza,
y posteriormente, se me perdió la flechita, y posteriormente disminuye. ¿Ven? Entonces ese es el límite de la capacidad funcional del corazón. Las presiones que es capaz de lograr el ventrículo izquierdo pueden llegar hasta 300. En el ventrículo derecho pueden ser hasta 80 milímetros de mercurio. Bastante fuerte, ¿sí? Y este es el esquema que lo habíamos visto. Listo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Los vamos a nombrar simplemente para que los conozcan, porque todo esto también lo vamos a ver con más detalle en el video del corazón como bomba. Listo, porque todo esto implica un montón de procesos, tanto cardíacos como vasculares, que son muy interesantes, pero que son un poco densos, entonces no se pueden abordar en este video. Listo. Entonces el más importante y el más conocido de los mecanismos intrínsecos es la ley de Frank-Starling, o el mecanismo de Frank-Starling, que aumenta el inotropismo, la capacidad de contracción del corazón. También tiene un límite, ¿sí? Entonces por eso decimos que dentro de los límites fisiológicos normales o dentro de la capacidad de adaptación del corazón, toda la sangre que llegue al corazón será bombeada. Todo lo que llegue al corazón va a ser bombeado, ¿sí? Mientras que el corazón tenga esa capacidad. Entonces aumenta el volumen, aumenta la presión, aumenta la longitud y la tensión muscular. Esto va a hacer que aumente la fuerza de contracción y esto va a causar que se bombee más sangre y por tanto se aumente el gasto cardíaco, ¿sí? Esa es la ley de Frank-Starling. También tenemos otros mecanismos como el de la dilatación atrial derecha, que se encarga del cronotropismo. Entonces cuando se dilata el atrio derecho va a aumentar la frecuencia cardíaca entre un 10 y un 20%. ¿Por qué es importante? Porque ustedes saben que el volumen sistólico, el gasto cardíaco depende tanto del volumen sistólico como de la frecuencia cardíaca. Entonces de esta forma también se puede aumentar. El volumen sistólico se aumenta con la contracción y la frecuencia cardíaca con el cronotropismo. Entonces, el aumento de la presión atrial dentro de los límites fisiológicos ocasiona el aumento indirecto del gasto cardíaco, pues directo, sino que es que aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces va a aumentar el volumen atrial, aumenta el volumen telediastólico, aumenta la precarga y aumenta por tanto el gasto cardíaco. Los extrínsecos sí los vamos a mencionar todos en el video de control de la regulación extrínseca del corazón, porque esto es todo el mecanismo simpático y parasimpático que regula el corazón. Bueno, recordar simplemente los conceptos esenciales. Entonces recuerden que el volumen diastólico es el volumen al final de la diástole o al inicio de la sístole, que el volumen telesistólico es el volumen al final de la sístole o al inicio de la diástole, que es el volumen residual ventricular. Esto de la precarga no lo mencionamos, pero porque tiene que ver más con el corazón como bomba, pero entonces es la misma presión telediastólica, y la poscarga es la presión arterial o la resistencia que tiene que vencer el corazón para poder expulsar toda la sangre. ¿Listo? Espero que les haya gustado, que les sea de mucha utilidad. Déjenme sus comentarios, por favor, que eso me motiva a seguir haciendo estos videos. Su retroalimentación es muy importante. Cualquier duda, sugerencia será bien recibida. Muchas gracias por vernos. Eso ha sido todo. Recuerden, medicina.